Buenos días, amado, Dios te bendiga. El tema de esta mañana es adorando a Dios en medio del desierto. En una ocasión, Dios le da una orden al faraón a través de Moisés. Le dice, deja a mi pueblo que vaya y me adore en medio del desierto. Es necesario que los gobernantes, que el gobierno entiendan, los gobernantes, las autoridades entiendan que es necesario que el pueblo de Dios adore a Dios en medio de esta pandemia. Hubieron faraones, hubieron gobernantes que se levantaron contra el pueblo de Dios para que no adoraran a Dios y no lo querían dejar ir a adorar a Dios. El faraón no quería dejar ir al pueblo hebreo a adorar a Dios. Es necesario que el pueblo vaya y adore a Dios en medio del desierto. Es necesario que el pueblo se levante y adore a Dios en medio de la pandemia. Es necesario que el pueblo se levante y glorifique a Dios en medio de esta situación, de esta circunstancia. En medio de estas circunstancias, en medio de estas dificultades, es necesario que adoremos a Dios y busquemos a Dios. Porque Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Y Dios se siente limitado. Se siente como que a Dios se quiere limitar en la tierra. Y toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y es necesario que el pueblo de Dios adore a Dios en medio del desierto, en medio de pandemia, en medio de mortandad. Es necesario que le sigamos adorando en medio de toda circunstancia, de todo dolor, de toda aflicción. Es necesario, pueblo, que tu Dios te ha llamado a adorarle en medio de un desierto. Si Dios te ha llamado en medio de esta circunstancia, es porque Dios te va a sacar de ella. Si Dios te ha llamado en medio de una pandemia a adorarle, a glorificarle, si Dios te ha enviado a predicar, evangelizar en medio de estas circunstancias, es para que le siga adorando, le siga alabando, porque en medio del desierto Dios se va a glorificar. En medio de un desierto Dios se glorifica. En medio de esta circunstancia Dios se va a glorificar. Tú que estás en medio del desierto, tú que estás en medio de pandemia, tú que estás en medio de enfermedad, de tanta dificultad, Dios se va a seguir glorificando en medio del desierto. Dios se seguirá glorificando en medio de esta dificultad. Se va a seguir glorificando en medio de esta situación. Se va a seguir glorificando en medio de tu desierto. Dios te ha llamado a adorar en medio de un desierto. Es necesario que tú le adores en medio del desierto. Es necesario que le adores en medio del desierto. Estoy un poco agripado, pero como quiera le sigo adorando en medio de mi desierto, en medio de gripe, en medio de dolor, en medio de escasez, en medio de cualquier circunstancia. Dios me ha llamado a adorarle y a glorificarle en medio del desierto. Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, no lo llamó para la tierra de muchedumbre. No lo metió en tierra próspera, en tierra provista. Lo llamó a adorarle en el desierto. Deja a mi pueblo que vaya y me adore al desierto. Es necesario que el pueblo de Dios vaya y le adore al desierto. Relata la Biblia que Dios le dijo a Moisés, ve y dile al faraón que deje a mi pueblo, que me adore en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Escasez, donde no hay pan, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay montura, donde no hay nada. En ese desierto es necesario que tú le adores. En ese desierto es necesario que tú adores al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca al Padre que le adoren en el espíritu y en verdad. Dios quiere una persona, Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, en medio del desierto, en medio de sequía, en medio de la pandemia, en medio de dolor, en medio de aflicción, en medio de angustia. Dios quiere que le adoren en medio del desierto. Dejad mi pueblo que vaya y me adore en medio del desierto. Como dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Hay que adorar a Dios en medio del desierto, que el desierto no te turbe, porque esfuérzate y sé valiente, le dijo Jehová a Josué. Si no te esfuerzas, no va a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Es necesario que te esfuerces. Es necesario que le adore en medio del desierto. En un desierto Dios se glorifica. Para agua, para pan, en medio del desierto. En medio de un desierto, Dios se va a glorificar en tu vida. En medio de tu desierto, Dios se va a glorificar. En medio de tu desierto, Dios va a orar. En medio de tu desierto, verás la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos.
dejad mi pueblo que me adore en medio del desierto. Así que pueblo, adórale. Pueblo, alábale en medio del desierto. Pueblo, glorifícale en medio del desierto.